Hola amigos, buenos días, tardes, noches, según sea el horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de Señorita Frías, el podcast. Y hoy traigo un tema bastante interesante. Yo siempre diciendo en todos mis episodios que todos los temas son bastante interesantes, pero es que sí lo son. Sí son temas para voltear y decir, güey, chance, para echar el chismecito, para reflexionar un ratillo. Son temas que busco sean propositivos y que sean de ayuda para poder ver más allá de lo que se nos muestra a simple vista. Y el tema que vengo a platicar el día de hoy es sobre la salud mental y guión la ansiedad. ¿Y por qué lo digo? Porque el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y considero que en estos tiempos, en la actualidad, es como un tema bastante recurrente, como que está puesto el foco ahí, todas las personas están hablando referente a esto y se aborda desde lugares tanto informativos como, no sé si se dice, desformativos. Pero ajá, a veces hay fuentes como que no tan fidedignas y abordan este tema como desde un lugar muy ruidoso y como lleno de miedo. Entonces vengo un poco a desmitificar este rollo o este tema que es la ansiedad y la vengo a platicar porque si bien en el primer episodio me parece que fue la crisis de los 30, abordé todo lo que conllevó este proceso, pues ahí fue como que una probadita de lo que era esta situación eh, que es la ansiedad. No sé si llamarlo padecimiento, pero al menos lo quiero ver como un capítulo de mi vida en el cual, se me mostraron muchas cosas que yo antes desconocía y que afortunadamente a ese episodio me percaté de cuántas cosas valiosas existen en la vida del ser humano, ¿ok? Entonces vamos a partir con hacer reflexión de qué es la ansiedad. Y bueno, la ansiedad se puede decir que es como un trastorno a nivel psicológico mental que te lleva a escenarios bastante negativos, catastróficos y por lo general está situada mucho en el futuro, en lo que puede pasar. Entonces siempre tu mente está maquinando posibles escenarios de futuros que no sabemos si son reales, pero tu atención está puesta ahí. Y acompañado de este cóctel mental, pues vienen los síntomas físicos que muchas veces cree uno que tiene enfermedades terminales, literal, o que puedas estar padeciendo algún pues ahora sí que casi la muerte, como que se me fue la idea, pero son tan extremas las ideas que te pasan cuando estás como que caminando ese, ese ahora sí que caminito de la ansiedad, que solamente empiezas a interpretar negativamente todo lo que te empieza a suceder. Y bueno, muchos dirán, ay, es que un día simplemente me apareció la ansiedad y me comencé a sentir mal. Eso es mentira. Es cierto que existen los llamados ataques de pánico, que son como el clímax de todo este proceso que se ha venido acumulando, que la mayoría es energía bastante ignorada y esa energía pues viene cargada de emociones y de pensamientos por lo general. Entonces, muchas personas, como a veces no tenemos la información,
de que existen estos trastornos, lo empiezas a interpretar de maneras equivocadas o erróneas. Y bueno, para ahondar más en el tema, voy a hablar de mi experiencia y espero que si alguien está pasando por una situación similar respecto a este tema, se sienta acompañado, y quiero expresarle que pues ahora sí que al final del túnel hay una luz. Y bueno, vamos a empezar diciendo que las personas que pueden llegar a desarrollar la ansiedad son personas altamente sensibles, y eso quiere decir que no, y entre comillas, no son personas más especiales que otras, ¿no? Sino simplemente son personas que tienen la afinidad de poder percibir las emociones más, más profundo, ¿no? No como una simple tristeza o una alegría, sino que son personas como que van más allá de lo que en la superficie se ve. Entonces, en la sociedad en la que vivimos, pocas veces se nos ha instruido o se nos ha educado para formarnos acerca de la gestión emocional, o bien de nuestra salud emocional, o bien nuestra salud mental. Es una sociedad, y me atrevo a decir así, que está más enfocada en la productividad, en cuanto un individuo puede generar, hablando en cuestiones materiales, y bueno, eso conlleva dinero, y como que toda la atención está enfocada a ese punto. Mientras que la parte emocional, todo lo que es como que a nivel mental y emocional, casi no se toca o no se habla. Y me tocó ver situaciones en las cuales las personas han tenido un tema de salud mental y es visto como el rarito, como una burla, como vamos a agarrarlo así de mame, y vamos a hacer bromas alrededor de esta situación, ¿no? Y entonces se empieza a permear una situación que no es nada, ¿cómo decirlo?, graciosa, entre comillas, sino que en verdad tiene una importancia y una relevancia en el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero recordemos que, bueno, la sociedad viene marchando o viene funcionando desde paradigmas ya bastante, pues ahora sí que inservibles, al menos para la actualidad del día de hoy. Ya no es funcional la forma en la que veníamos viviendo hace 30 años atrás, 40, 50, no. Y hace falta una actualización al respecto, y creo que la estamos viviendo, al menos como esta generación. Como en esta generación estamos sacando a la luz bastantes temas que ya se venían experimentando en el pasado, pero no se les daba la importancia, el foco que realmente ocupaban. Fue hasta hace, quiero decirlo así, 4 años que lo tengo como que presente, que fue este tema de la pandemia, que se empezaron a suscitar situaciones en las cuales las personas no sabíamos lidiar con nuestra parte emocional y mental. Entonces empezaron a desencadenar varias situaciones acompañadas, aparte de la situación a nivel físico que estábamos viviendo. Entonces todos estábamos como en un terreno que no sabíamos cómo es que funcionaba. Todos estábamos como hipersensibles, reactivos y pues asustados. Y bueno, básicamente es a partir de estos momentos en donde se voltea la mirada como sociedad y se empieza a enfocar o a percibir la importancia que tiene en los seres humanos tener una buena salud mental, y no simplemente física o externa, sino que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Entonces voy a contar un poquito de mi experiencia en esta situación, y si les hace sentido, pues simplemente decirles que no estamos solos, y pues
creo que es una gran prueba para conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, sucede que yo desde pequeña era esta persona que era muy observadora, o sea, siempre estaba observando y siempre estaba preguntando el porqué de las cosas. Y pues en la sociedad, no sé si ustedes se han percatado, pero como que están muy determinados los roles, las actividades y como que el funcionamiento es así como que un relojito, ¿no? Clic, 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 clic. Entonces, desde pequeño te van enseñando que tú tienes que encajar en ciertos roles. Y tú dirías, ajá, pues no hay problema ahí. Entre comillas, pues podría ser, pero resulta que cada individuo en su experiencia tiene información distinta. Y aunque a veces nos quieran generalizar como todos son iguales o todas son iguales, la verdad es que no aplica porque cada individuo tiene una información diferente dentro de su persona. Entonces a mí me sucedía que yo veía que la sociedad funcionaba de cierta manera, que había ciertos roles, ciertas carreras, ciertos oficios, ciertas actividades para niños y otras para niñas y bueno, era esta personita que siempre estaba preguntando, pero ¿por qué funciona así? ¿Pero por qué así? Y yo veía que mi entorno no estaba preparado como para responder las preguntas, sino simplemente era de así se hace y así lo tienes que hacer, no te preguntes porque simplemente hazlo. Y para alguien que siempre se está cuestionando las cosas, pues resulta bastante frustrante que a veces simplemente te digan, pues porque así funciona y punto. Entonces, si digo muchas veces entonces, pues me disculparán, pero es una muletilla que tengo, la tengo que eliminar. Pero bueno, ese ya será otro tema. El caso es que cuando recibes como esas respuestas de tu entorno, crees que la que no funciona bien eres tú, porque siempre estás cuestionando el hacer y las cosas y los procesos, ¿no? El caso es que mediante estas, ¿cómo decirlo? Como frustraciones, como que te vas acoplando a los roles, quieras o no, porque pues es lo que te va dictando la sociedad que tienes que hacer. Entonces, pues ya te vas encaminando en eso y de repente llega un día en donde simplemente sientes una, ¿cómo decirlo? Como que algo no está funcionando, ¿sabes? Y eso lo vienes experimentando desde pequeña. En mi caso era como desde niña, como que tener como siempre un freno de, hey no, pero esto así, pero esto asado, y como que no te permitían ser realmente quien eras, sino que tenías que cumplir con un estereotipo o con un rol. Entonces como que te vas encasillando y pues vas viviendo cosas, ¿no? Y recuerdo perfectamente una vez una experiencia de niña que estábamos en un restaurante con mis papás y mi familia y yo era esa niña inquieta que iba al área de juegos y regresaba a la mesa a comer y así estaba, ¿no? Y un de repente me voy y regreso y ya no estaba mi familia en la mesa y yo me quedé así como de, pero si los dejé aquí, ¿no? Si yo nada más me fui a los columpios un rato y regreso y ya no están. El caso es que en ese momento yo tendría, no sé, quiero calcular como aprox unos 5 años, algo así. Pues yo estoy buscando así como que en el restaurante a mi familia y de repente pues yo ya no los veo y comienzo a llorar, pero pues así como si no hubiera un mañana, ¿no? Yo parecía Magdalena y yo, ¡ah! Sí, era mi mamá, yo era mi papá y chille y chille, ¿no? Y eso es un comportamiento normal, pues, o más bien una reacción natural, normal de un niño que pues ya no ve a su familia, ¿no? Y de repente la mesera se acerca a mí junto con otras dos personas que también yo creo que eran meseros y me dijo así literal, si no te callas te voy a llevar a mi casa. Y yo nada más recuerdo que respiré por última vez profundo así de y me quedé callada. Y ya lo demás ya no lo recuerdo. Obviamente pues ya llegó mi familia por mí y pues ya, ¿no? El caso es que tú digas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no?
Pero ese fue como un pequeño como trauma que se te queda, que se genera en tu cuerpo esa reacción de que tú quieres sacar esa energía, esa emoción y viene algo externo y te dice, no está bien lo que estás haciendo, cállate y te reprimes. Y entonces esa energía se queda dentro de tu cuerpo y se genera como una química que obviamente cuando va pasando el tiempo, la vida, y ya eres adulto, hay cosas que te detonan eso y a lo mejor ni siquiera tienen que ver directamente con lo que te sucedió de pequeña, pero te activan ese mecanismo como de suprimir, como de evadir, como de evitar, aunque lo estés sintiendo, no lo haces porque tienes miedo a la reacción externa de que vayan a rechazarte o que te digan que está mal lo que estás haciendo. Entonces, desde esas cosas, desde esos comportamientos, tú vas limitando a tu persona a ser quien realmente es. Y lo que estoy contando va a un punto muy concreto, que a veces los adultos, no sé, digo adultos, pero como no sé, de los que tienen 40 y tantos, 50, 60, o sea que son más mayores que uno, a veces hacen así como comentarios tipo de, ay, tú tienes ansiedad. No, no lo digo personalmente, sino que lo he visto que hasta hacen memes de tienes ansiedad y tu abuelo peleaba con el diablo en el cerro y no se quejaba, ¿no? Y es así como de, ay, qué mariquita, o sea, no aguantas nada, ¿no? Y tú dices, güey, what the fuck, o sea, como por qué tendría que yo estar aguantando esas cosas, pero es hasta que ves ese modo de pensar en la gente que dices, no, pues con razón estamos pues como estamos, ¿no? O sea, estamos de la chingada. Y bueno, en fin, el caso es que durante tu niñez te van pasando muchas cosas, bueno, en este caso hablo de mi experiencia, y como que viste que lo externo no reaccionó de la mejor forma, entonces como que lo vas suprimiendo, ¿no? Y se te empieza a hacer como un mecanismo y simplemente empiezas a ser más mental, que fue lo que me sucedió a mí. La mayor parte del tiempo siempre me la vivía en mi cabeza, pensando, analizando, sobrepensando, yendo más profundo y contándome historias y diciéndome y poniéndome alerta. Entonces era una persona que siempre estaba como hipervigilante, ¿no? Como al acecho de que no me fuera a pasar nada, porque de alguna forma yo me tenía que cuidar, ¿sabes? Y bueno, eso también depende del entorno en el que crezcas, ¿no? Que si eres más apto para desarrollar ciertas situaciones o no. El caso es que me empecé a convertir en esta persona bastante racional, como bastante mental, dejando de un lado mi parte emocional, emotiva y de sentimientos. Entonces hubo una ocasión en que pues empecé a ser esta adulta bastante, como lo digo, mental, y entonces yo ya tenía armada como mi estructura, ¿no? Pero siempre había una parte de mí que me decía, ingas a tu madre, o sea, de que te va a pasar algo que te haga como que equilibrar, te va a pasar. Y yo siempre lo sentía, pero como que no le prestaba atención a esa voz. El caso es que yo le hacía caso a las emociones, pero como era tanta mi represión hacia ellas, cuando salían pues bastante como que, mm, no voy a decir descontroladas, sino como, como es esta palabra, como distorsionadas. Y eso sucedía porque no les daba voz cuando pasaban las cosas, sino que las acumulaba y pues a lo mejor ya nada más pasaba la mosca y yo explotaba, ¿no? Y eso a lo mejor no lo hacía tanto con el exterior, o a lo mejor sí, pero también era conmigo misma estarme recriminando una y otra vez, ¿no? El caso es que cuando pasa lo de esto de la pandemia, así ya asado, y sucede lo que ya he comentado en capítulos anteriores, lo que fue el trascender de mi papá,
ahí fue como que mi cuerpo ya no pudo más y dijo, ya valió ver, ahora sí me vas a escuchar porque me vas a escuchar y ni modo. Y la que soporte, ¿no? Entonces me acuerdo que ya había pasado los funerales, bueno, el funeral, ya habían estado mis tíos con, pues con nosotras, con la familia y todo, y llegó el momento en donde ellos pues se tuvieron que ir, regresar a México, y pues mi familia, que era mi mamá, mi hermana y yo, pues estábamos en Veracruz, y recuerdo que estábamos en la casa y ya estábamos solas completamente. Y se sentía como el ambiente así como, pues quien ha vivido una pérdida sabe a lo que me estoy refiriendo, como que se siente el ambiente así como que bastante extraño. El caso es que era de noche, yo me subo, porque la casa era de 2 pisos, y voy a un cuarto y en ese cuarto había un balcón y el balcón daba hacia un jardín y ya era de noche. Entonces cuando yo salgo al balcón salí como que para respirar aire. Y en eso fue la primera vez que experimenté el primer ataque de pánico así cabrón. Que yo dije, ya chingaste. O sea, aquí ya te quedaste, maestra, ya te llamabas, ¿no? Entonces me acuerdo que todo lo que era la parte de mi pecho, empecé a sentir como muchos piquetes y empecé a sentir así como taquicardia, se dice, ajá. Y yo dije, no, puta, pues ya en vez de ser un muertito ya van a ser dos, ¿no? Y yo nada más recuerdo que en ese momento mi mente me estaba diciendo tranquila, tranquila, tranquila. El caso es que ese rollo duró como 10 minutos, pero era una tensión, una angustia, una desesperación. Yo solamente quería salir corriendo, no sabía para dónde, pero simplemente como que quería sacar todo eso que yo estaba sintiendo. Y quien lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando y se siente bien culero. Entonces, sucede, como que ya pasa ese lapso y a partir de ahí yo ya estaba siempre así inquieta y no sabía por qué y estaba llena de miedo y de angustia y así, ¿no? El caso es que en una de esas ocasiones ya regresó aquí a México y viajábamos de Ciudad de México a Veracruz y así estábamos, ¿no? Así estuvimos como por un año y cachito. Entonces mi hermana y yo íbamos y veníamos y mi mamá también, ¿no? Así. El caso es que en una de esas ocasiones yo acostada en la cama, yo estaba así perdidamente dormida y me acuerdo que mi mamá se acerca y me dice, no, pues levántate pues para que comas, pues porque no has comido y no sé qué tanto, ¿no? Y yo me levanto, no sé cómo me habrá visto ella, que me dijo, Nidia, ¿qué te pasa? Estás bien pálida, ¿no? Y yo así de, "Ah", como un muerto viviente, ¿no? Y yo nada más sentía como hormigueo en las piernas y en las manos. Y me acuerdo que me dijo, ¿quieres que te lleve un doctor? Y yo, pues sí, ¿no? Y tenía mucho miedo, pero como que mi cuerpo no reaccionaba a ponerse como que literalmente en alerta, así de, oh sí, por favor, llévame, ¿no? Sino que estaba así como que toda adormecida. El caso es que buscando en la noche un doctor pues ya no había y me acuerdo que aquí la vecina tiene un hijo que es médico, entonces me llevaron con él y ya el chavo como que me revisó y me dijo, no, es que estás teniendo como una ola de ansiedad. Dice, pero te tienes que tranquilizar porque si no te puede pasar algo físicamente realmente y bla, bla, bla. Y yo así como de, ay, qué empáticos los doctores que en vez de tranquilizarte te asustan más. Entonces yo dije, ah, sí, cámara, sí, está bien, ya me voy a tranquilizar, ¿no? Y pues ya regresé a mi casa y ya. Y es ahí donde logro ver que no hay mucha empatía con estas situaciones que pasan de la salud mental. Que como son cosas que no se ven físicamente, no se pueden palpar, la gente a veces no le da la importancia, el valor que es. Y con eso me refiero a ser humanos, ¿sabes? A chance tal vez no puedo entender por lo que estás pasando, pero no, no dejo mi humanidad a un lado, sino que lo intento o quiero empatizar contigo y pues para darte un trato pues digno y no generar más miedo en el entorno. Pero creo que muchos profesionales de la salud
no están preparados para eso. No es su culpa, pero sí es responsabilidad también de ellos acercarse un poco más a su lado humano. Bueno, el caso es que desde ahí empecé a sentir muchos síntomas en mi cuerpo y que si el corazón, que si la cabeza, que si así dolores que yo nunca había sentido. Yo dije, puta, ya me va a cargar el payaso, ¿no? Y bueno, en fin, así estuve por un buen rato, yo creo que meses. Y y una ocasión, yo viajando a Veracruz, yo estaba dormida y de repente me desperté en la madrugada y sentía tanto miedo y no me podía dormir. Y fueron días en los cuales yo no podía concebir el sueño porque siempre me despertaba así angustiada y dormía 5 minutos y me despertaba así, ¿no? Y así estaba hasta que dije, no mames, yo ya no puedo más con esto. Tengo que buscar y me di a la tarea en una de esas madrugadas entrar a YouTube y buscar así como lo que puse mis síntomas, ¿no? Y en eso me arrojó el buscador una un canal en YouTube que es Desansiedad. Y me acuerdo que el video que vi era justo la historia que me estaba pasando y estaba siendo narrado por la fundadora que es psicóloga y es Fabi Cuevas, que yo amo a esa mujer. Es así como mi angelito de la guarda porque ella llegó a darle paz a mi corazón, a mi cuerpo, a mi mente, porque las cosas que ella contaba las hacía desde un lugar vivencial, o sea, literal, ella pasó por la ansiedad y la superó. Y estaba contando en el video cómo era que los síntomas en tu cuerpo se presentaban, que era normal. Y toda esa información que yo en un momento sentí como un bloqueo, ella llegó y la aclaró todo y le dio tanto, no sé cómo decirlo, tanta paz a mi ser, que dije, güey, sí se puede. O sea, de esta yo voy a salir y yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Y bueno, el transcurrir el camino de la ansiedad me llevó a ver que tenía yo muchas resistencias, ¿no? Porque a veces tú crees que sabes todo y sabes cómo solucionarlo y tal, pero a veces te das cuenta que eres una persona que no sabe pedir mucho ayuda porque a lo mejor creciste con la sensación de que pues te decían que no se podía o esto y entonces tú buscabas la forma de solucionar tus propias cosas, ¿no? El caso es que ella empieza a hablar de todas estas situaciones que pasamos las personas que en algún momento hemos experimentado la ansiedad y empezó a darle claridad a un camino que yo veía bastante oscuro y que yo no sabía si en algún punto iba a lograr salir porque no lo miento. A veces había días en donde yo decía, no putes, no putes, no mames. este, no sé si voy a tener la fuerza, ¿no? Pero pasó algo muy increíble y muy loco, y es que durante ese periodo de mi vida siempre hubo algo que me mantuvo despierta, que me hacía que yo diera todo lo que podía en ese día para sentirme bien. Y yo le quiero llamar Dios, universo, vida. No sé, era una parte como una fortaleza interna, pero como espiritual. Porque a veces tú como humano, si te ves simplemente como humano, dices, puta, pues ya hubiera valido queso desde quién sabe cuándo. Pero siempre hay algo como que una fuerza que te hace seguir adelante, que tú no sabes de dónde proviene, pero sabes que es algo muy grande, muy interno y que te saca adelante. Entonces, conforme fui caminando ese caminito, me empecé a dar cuenta de que la ansiedad no era tan mala como yo creía que lo era, porque yo decía, güey, esta es una bitch, ¿no? O sea, vino a cagotear mi vida. En el mejor momento de mi vida me vienen a pasar estas cosas. Pero creo que fue en el momento justo que yo necesitaba como que reinventarme y que, como dice el video, o más bien el título del video, el mensaje que me trajo a mí la ansiedad y que también lo comparte Fabi, que ahora le encuentro más sentido que nunca, es como
regresar a tu esencia, a realmente quién eres, porque a veces estás en un camino que no es el tuyo, que sí, te ha enseñado muchas cosas, que has tenido experiencias, que ha sido muy valioso, pero el precio que has pagado por caminar eso es no ser tú. Y ese creo que es el precio más caro que podemos pagar, el no ser nosotros mismos. Entonces la ansiedad me vino a decir, hey Nidia, yo creo que por donde habías estado caminando no era tu camino. Creo que tienes que redireccionar y empezar a hacer las cosas que realmente te gustan, que realmente te apasionan, a conocerte, a ver qué sí te agrada, qué no te agrada, a permitirte sentir tus emociones, a empezar a generar una inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las personas que desarrollan la ansiedad tienden a ser personas que son muy intelectuales. Y no con eso digo, ¡ay! Lo digo desde un punto mamón, no. Sino son personas que tienen esta inteligencia que les hace ir por lugares bastante a veces sombríos y que esa inteligencia no la estás aplicando de la forma más beneficiosa para ti, sino que la estás explotando para cuestiones que tú sabes que te llevan al lado opuesto de donde tú quieres. Entonces, lo que ella comenta y que a mí me hizo sentido, no estoy diciendo que para todos sea así, pero yo me sentí identificada en esta parte que dijo, tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia emocional, así como has desarrollado tu inteligencia mental o tu intelecto, si así lo quieres llamar. Entonces, ha sido un camino que ha sido bastante, no sé, como de obstáculos, ¿no? Porque a veces tú te digo, te crees Juan Camaney, ¿no? Pero pues resulta que no y que tienes que tener la humildad de saber decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Y quiero aprender a gestionar mis emociones, quiero aprender a sentirlas sin juzgarlas. Porque pues también en la sociedad está muy mal visto a veces que te enojes o que estés triste. Todas estas eh, emociones y entre comillas negativas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino simplemente son como mensajeros que te traen ahora sí que un mensaje que es como a poner límites, a aprender a decir que no, a dejar de ser a veces complaciente, eh, a reconocer tu valor, eh, todas estas cosas que son, ¿cómo se dice? Imprescindibles para que un ser humano viva de una forma bastante bonita. Y con bonita no me refiero a idílico de que, ay, no existe, no, de que sí existe una forma de vivir bastante equilibrada. Y gracias a la ansiedad me permití descubrir esta parte de Nidia que es como que más apegada a su sensibilidad, ¿no? Y el empezar a practicar como tal vez yoga, meditación, eh, grounding me parece que se le dice que es el contacto con la tierra, con el pasto descalza. Cuando tú haces el contacto con la tierra, que estás descalza, como que la tierra absorbe toda esa carga de más que hay de energía en tu cuerpo. Entonces como que te vuelves a equilibrar. Y se comenta, y eso es verídico, porque yo lo he vivido, que las personas que pasan por estas situaciones es más favorable si viven en lugares que hay más naturaleza o que tienen más contacto con la naturaleza. Entonces, el tener este tipo de prácticas como de aceptación de lo que es no querer pelearte con la realidad porque nunca la vamos a ganar esa pelea. Entonces simplemente hacer las paces con lo que está sucediendo y decir, ok, chance hoy amanecí con ansiedad y la permito o permito que esté, pero me voy a enfocar en que voy a estar bien,
Y sí, es bastante incómodo, las primeras veces no es nada fácil, pero conforme te vas permitiendo abrirte a esa experiencia, es como que llega a ti eh, muchas caídas de 20, que justamente cuando te rindes es cuando la vida empieza a funcionar mejor. Y con rendición me refiero a que aceptes las cosas tal cual es, que no quieras que salgan tal cual tú crees que deberían de ser, sino que te abras más a la experiencia de permitirlas y tú vivirte a través de ellas. Bueno, ese es personalmente a mí el mensaje que me ha dejado, ¿no? También de apreciar a las personas por quien son realmente, no por quien yo quisiera que fueran. Y a veces en este reaprender a vincularte, pues la vas a cagar muchas veces, porque también ahorita está como muy de tema esto de la responsabilidad afectiva y todas estas cuestiones que creo que son bastante importantes, pero que a nadie se nos ha enseñado desde la cuna cómo gestionar nuestras emociones. Que ahorita lo estemos haciendo, pues qué chingón, ¿no? Porque entonces quiere decir que estamos evolucionando en temas bastante importantes y trascendentales para el bienestar de la humanidad. Pero a veces siento que hay muchos jueces allá afuera que dicen, es que si tú no haces esto así, 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 entonces eres una red flag. Pues yo creo que todos en algún momento hemos sido una red flag y también una green flag. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y de alguna forma se nos educó de tal manera que se tenía que condicionar tu comportamiento. Así como un perro que le das un hueso para que te eche el truco. Pues así. Entonces, cuando el perro te hace el truco, ¡ay! Aplauso, es el más lindo y el más hermoso. Pero cuando el perro no te hace el truco, ¡ay, pinche perro!, ¿no? Y pues qué triste que vayamos por la vida con esas dos situaciones, como con esta inflexibilidad, ¿no? Y así vamos con los seres humanos. Ay, se comportó como quise, excelente. Ah, pero ya no cumplió mis expectativas, pues a la chingada, ¿no? Y así vamos. Y eso también el desmantelar esos comportamientos, porque no nada más es de un individuo, es un patrón en muchos de nosotros, ¿no? Y a veces como que vas buscando como que esa perfección y pues la perfección se va pues practicando y creo que la perfección como tal no existe, más bien es la excelencia. Entonces tienes que estar dispuesto a que las primeras veces que estás aprendiendo a ser responsable afectivamente o ser responsable de tu salud mental, al principio estés dispuesto a verte como un ignorante y aceptar que no lo sabes hacer y que estás dispuesto a aprender. Esa es la diferencia. Y creo que el tema de toda esta situación que es mental, creo que sí se tiene que tocar como con más respeto, con más amor, con más empatía, con más compasión hacia los demás y hacia ti mismo, si es que tú estás viviendo una situación de esta índole, ¿no? Entonces, solamente decir que yo como tal, la ansiedad no la veo como una enfermedad, sino más bien es como un, un proceso que te lleva a generar inteligencia emocional, a que te aprendas a regular, a conocer, a ser más equilibrado con tu persona y que te empieces a mover desde quien realmente eres tú, no desde quien deberías ser. Claro está que no todos necesitan pasar por una situación así para que puedan experimentar esto. Quien no ha experimentado ansiedad, qué, qué padre, la verdad, y no se lo deseo de corazón. Creo que para poder llegar a ser una gran persona y a vivirte de una forma plena, también hay caminos más dulces y suaves. Pero bueno, cada ser humano tiene experiencias diferentes y esas también van forjando el ser humano que es.
y simplemente decir que se puede trascender la ansiedad. Al contrario de verla como la enemiga, yo creo que es esta mensajera que te lleva a casa de nuevo y te dice, creo que lucirías mejor siendo tú mismo o tú misma, te ves más chulo así que fingiendo ser alguien que no eres. Y pues a veces es ruda, sí, pero creo que a veces también, como dicen, ¿no? Los diamantes se forjan bajo presión. Mentira, pero creo que para cada dificultad de la vida, si nos tenemos a nosotros mismos, es más fácil salir adelante. Y, y justo es eso. Entonces el mensaje que quería dejar es, si tú estás pasando por una situación así, no dudes en acercarte a profesionales de la salud. Y si no tienes tal vez los recursos, sí acudir a estas plataformas como Desansiedad en YouTube, que tiene material gratuito y te explica todo lo que te puedas imaginar de qué son los pensamientos intrusivos, cómo funcionan, de los pensamientos negativos, cómo gestionarlos, los síntomas que puedes presentar y no alarmarte, ejercicios para relajarte. De hecho, estos días estuve practicando la liberación emocional. También ellos tienen ejercicios para que tú puedas liberar tu enojo, tu frustración, tu tristeza de una forma sana y que tu cuerpo se sienta mejor y que tú estés viviendo más pleno. Entonces yo les recomiendo ampliamente esta plataforma. Nunca me cansaré de agradecerle a Fabi, la psicóloga, porque sí, literal fue para mí como un angelito, aparte que es una mujer tan sabia. Y, y sí, o sea, ella mezcla su parte profesional de psicóloga con su parte humana y la mezcla que sale de eso es increíble. Entonces, si ustedes en algún punto de su vida sienten eso, y no nada más porque estén pasando por ansiedad o así, si ocupan como entender más su psique, se me hace un canal excelente para poder desmitificar bastantes temas que están alrededor de la salud mental. Y pues este sería el tema de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme. Y pues practiquen cosas más al aire libre. Respiren profundo y mediten. Eso se escucha así como de, peace and love, hermana. Pero la neta es que sí te ayuda cañón a tranquilizar tu mente, tus ideas y así, y a regular tu sistema nervioso. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que me dijeron, habla de eso, pues aquí está el tema. Espero les sea de ayuda, de